Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Gómez Gival y esta es una exposición para la materia de estadística inferencial. En esta ocasión vamos a hablar de una prueba no paramétrica conocida como W de Wilcoxon. Primero veamos un problema. Se desea saber si un taller es efectivo para cambiar el nivel de autoestima de un grupo de pacientes. Para ello se evalúa la calificación de autoestima antes de iniciar el taller y al finalizar el mismo. Recuerda que una parte importante del trabajo del psicólogo es comprobar la efectividad de sus intervenciones. Y cuando nos presentamos ante una situación así, podemos recurrir a la prueba W de Wilcoxon. Antes de entrar en materia, es importante recordar la diferencia entre muestras independientes y muestras dependientes, ya que es un error muy común entre los estudiantes. Una muestra independiente es cuando nosotros agarramos mediciones en dos conjuntos de elementos distintos y a partir de las calificaciones de un grupo realmente no podemos estimar o saber qué va a pasar con esta otra muestra de calificaciones. Son totalmente independientes. En cambio, en las muestras relacionadas, como nos dice la diapositiva, los valores de una muestra de calificaciones afectan los valores de la otra muestra. Entonces, las puntuaciones de esta muestra de calificaciones realmente van a tener cierta influencia en lo que va a pasar en esta otra muestra de calificaciones. Veamos un ejemplo que es el mismo que vimos en el video anterior de la Udermann-Whitney, y es que supongamos que somos unos inspectores que buscamos evaluar la calidad de los laboratorios de sangre. Para ello vamos a obtener muestras de sangre extraídas de un mismo grupo de 10 niños. Lo que va a cambiar es que una muestra lo va a analizar el laboratorio A y otra muestra lo va a evaluar el laboratorio B. Si nos damos cuenta, en realidad son el mismo grupo de personas, el mismo grupo de niños. Y lo único que estamos haciendo es evaluarlos o medirlos a través de diferentes laboratorios. Entonces, las puntuaciones de esta muestra de calificaciones realmente van a influir o tienen cierta influencia en lo que va a pasar en las puntuaciones de esta otra muestra de calificaciones. Es por ello que se considera que es una prueba o deberíamos utilizar una prueba para muestras relacionadas. Ahora bien, tenemos dos opciones. Podemos utilizar técnicas paramétricas o técnicas no paramétricas. En el grupo de pruebas paramétricas tenemos la prueba T para muestras relacionadas y puedes ver en la diapositiva todas las condiciones que necesitamos cumplir para poder aplicar este tipo de prueba. Sin embargo, es posible que si no cumplimos alguno de esos elementos, tengamos que recurrir a la prueba W de Wilcoxon. Entonces, para resumir, la vamos a utilizar cuando tenemos muestras relacionadas, cuando nuestra medición es a un nivel ordinal, o a lo mejor sí hago una medición a nivel de intervalo, pero sus distribuciones no fueron normales. Cualquiera de esas tres condiciones son una indicación de utilizar la W de Wilcoxon. ¿Cómo se utiliza esta prueba? Veamos un ejemplo muy concreto. Este es un artículo donde se hizo una intervención en flexibilidad psicológica como competencia emocional en adolescentes. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que si te interesa o quieres estudiarlo un poquito más a profundidad, puedas hacerlo. Recuerda que es importante contextualizar las investigaciones, ver todo su panorama. Por cuestiones de tiempo me voy a enfocar en lo que son los objetivos y los resultados y sobre todo cómo interpretar la prueba W de Wilcoxon. Como vemos, el objetivo es simplemente evaluar qué tan efectiva fue dicha intervención
en una serie de 25 alumnos en un centro de educación secundaria, con edades comprendidas entre 13 y 15 años. Aquí podemos ver las variables que fueron utilizadas: la inteligencia emocional, la evitación experiencial y fusión cognitiva, niveles de aceptación e impulsividad. Y cada una de esas variables fue evaluada o medida a través de un instrumento, la cual puedes ver aquí. Vamos directamente a los resultados. El artículo nos da esta tabla, donde en esta columna vamos a encontrar las variables y vamos a encontrar como dos grandes columnas: todos los resultados previos a la intervención y todos los resultados post intervención. Cada uno tiene su media y su desviación estándar por cada una de las dimensiones. ¿Okay? Y por último, en estas dos columnas, la Z y el p-valor, lo que nos dice son los resultados referentes a la W de Wilcoxon. Entonces, normalmente los autores o las revistas científicas nos ayudan a identificar cuáles fueron aquellas variables que tuvieron una diferencia estadísticamente significativa. Normalmente nos ponen un asterisco, y en este caso nos dicen que el p-valor fue menor a 0.05. Es decir, los autores para sus análisis utilizaron un nivel de significancia de 0.05, un nivel de error de 0.05 y un nivel de confiabilidad del 95%. Entonces podemos ver que la dimensión de atención, la dimensión de IEP y AFQ fueron las significativas. Si no te queda claro cómo es que se hace este proceso, recordemos el ritual de la significancia estadística. En primer lugar, establecemos nuestras hipótesis. La primera, que es la nula, se llama así porque nos afirma o nos indica que hay nula diferencia, es decir, no existe diferencia en el nivel de atención con respecto a los niveles previos y los niveles post intervención. Y la hipótesis alterna, que es la que me interesa como investigador, donde afirmo que sí existe una diferencia. El segundo paso es establecer el nivel de significancia, que como habíamos visto en la tabla fue de 0.05. Es decir, esto es lo máximo, es el nivel máximo de error que estamos dispuestos a aceptar. En el paso número 3 señalamos la prueba, que en esta ocasión es la W de Wilcoxon, y en el paso 4 obtenemos los estadísticos, que como puedes ver va a coincidir. Yo elegí en esta ocasión la primera variable, que es la de atención, y vas a ver que son lo mismo, ¿no? El valor estadístico y el p-valor. Por último, vamos a nuestra toma de decisión. Recordemos nuestras reglas. Si el p-valor es menor a nivel de significancia, voy a rechazar la hipótesis nula. Pero si el p-valor es mayor, no rechazo la hipótesis nula. Lo que yo te recomiendo siempre es que escribas primero el p-valor, luego el nivel de significancia y te fijes cuál de los dos es mayor. En esta ocasión, el p-valor fue menor, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. En conclusión, podemos decir que la intervención sí funcionó o sí provocó un cambio, por lo menos en la dimensión de atención. Este proceso lo puedes repetir con cada una de las variables, tomando su respectivo p-valor y aprendiendo este proceso de toma de decisión. Ya con la práctica u observando lo que me va indicando la tabla, te repito, la mayoría de las revistas ya me dicen en qué variables se puede encontrar una diferencia importante. Pero si no, con la práctica de este ritual se te va a hacer un poco más fácil. Espero que este video te ayude a entender mejor esta prueba y nos vemos en un próximo video.